Bienvenidos a Principios Administrativos 2. Este sería nuestro segundo encuentro por este periodo académico. Bien, eh, hemos conversado de básicamente la información que compete a la materia. Recordemos que es nuestra actividad acá o nuestra materia acá, clases acá, es continuación de Principios Administrativos 1. Hacía mención en la clase anterior de que la primera modalidad, la primera clase que veíamos el semestre anterior, el periodo anterior, era para conocer de lo que es la administración, desde el punto de vista conceptual, teórico, hablábamos del proceso administrativo como tal, y ya cuando empezamos este Principios Administrativos 2, nos estamos enfocando a lo que es la parte un poco más práctica, la que se desarrolla dentro de la empresa, tomando en consideración cómo funciona la empresa. En primera instancia hablábamos de lo que era la estructura organizacional, eh, cómo va a funcionar la organización, vamos a indicar quiénes son esas personas que van a estar en los niveles administrativos, de tipo operacional, tipo supervisor, tipo gerencial y finalmente el administrador. Quiénes toman las decisiones, quiénes asumen las responsabilidades, quiénes son los que cumplen las tareas operativas y demás. También esta estructura organizacional nos permite establecer las líneas de mando, las líneas de autoridad y de poder que tenemos dentro de la empresa. ¿Ok? Eh, la famosa estructura organizacional, el organigrama, nos va a sugerir de forma gráfica, de forma visual, para que sea de fácil comprensión por todos los involucrados en la empresa, dónde voy a estar yo en un momento determinado con respecto a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, mis subordinados, a quien yo debo rendirles cuentas o darle resultados de mis tareas, de mis actividades a cumplir, con quién debo trabajar, con quién debo cumplir. ¿Ok? Esta parte es muy, muy importante. Una vez que nosotros conocemos esta estructura, podemos hablar de cómo va a ser la comunicación en la empresa, cómo va a ser la toma de decisiones, cómo va a ser la supervisión, cómo va a ser la evaluación de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño profesional y laboral en la empresa, todo con el objeto o con la intención de que funcionemos de manera eficiente en la organización y logremos cumplir los objetivos empresariales. Recordemos, en primera instancia va a ser satisfacer las necesidades de todos los involucrados, clientes, dueños, proveedores, trabajadores, y entre todos. Permanencia en el tiempo y, por supuesto, crecimiento. ¿Ok? Luego de eso veníamos a estudiar eh, qué factores o qué elementos pueden afectar o pueden condicionar el funcionamiento de la empresa. Y allí hablábamos de factores internos, factores externos, eh, ambiente macro, el ambiente macro, el ambiente micro, consideraciones también que tienen que ver con esta, digamos, macro del macro, que sería la globalización, la participación en mercados internacionales y todo aquello, el cómo nos tenemos que adaptar a ese mundo global en el que estamos. ¿Ok? Cuando hablábamos de tal vez ese ambiente macro, tomábamos en consideración en situaciones que eh, afectan a la empresa, pero de las cuales nosotros no tenemos dominio o no podemos condicionarla, no podemos modificarla, sino simplemente tenemos que observarla, estudiarla, analizarla y ver cómo eh, la adaptamos de forma que no nos perjudique tanto como empresa. Allí tomábamos en cuenta situaciones, por ejemplo, como el gobierno, las leyes, eh, la parte tal vez incluso económica, principios, eh, políticas propiamente en el país, las condiciones propias. También hasta pudiéramos señalar
situaciones medioambientales, situaciones de convivencia mundial. Un ejemplo fácil, como podemos mencionar como ejemplo la situación de la pandemia en el 2019-2020, que de alguna manera los empresarios no podían hacer nada cuando dijeron hay que confinarse. Aquí mismo en Venezuela se tomaron determinaciones con aquello de que una semana sí trabajamos, una semana no trabajamos. Ya hoy en día estamos prácticamente, volvimos a ese momento de antes de la pandemia y se está retomando toda el accionar como venía siendo, pero observamos que tenemos todavía consecuencias o lidiando con consecuencias que se produjeron en ese momento por la pandemia, ¿bien? Estamos tratando de nivelar algunas empresas de por sí, se implementaron nuevas formas de trabajo, algunas han permanecido en el tiempo, otras han ido retomando lo que anteriormente era. Han habido cambios, ¿ok? Entonces, no era algo que podíamos controlar como empresa, pero nos fuimos adaptando y lo fuimos tomando como tal. Hoy nuevamente lo estamos retomando, lo estamos analizando para retomar a la idea de cómo era, cómo es el funcionamiento. De repente el gobierno nacional llega y dice, a ver, ¿qué te puede dar? Una orden de, tenemos, no tenemos nuevo. La ley para apoyar a las pensiones, crea un nuevo impuesto, se debe pagar, se debe cotizar entre un 9 y un 15% de los ingresos al fisco con tal de apoyar esta iniciativa. Yo como empresario no quiero pagarlo, o tal vez sí quiera pagarlo. Resulta que yo quiero pagar, colaborar, pero vale, yo estaría dispuesta a pagar un 5%, pero resulta que por la ley a mí me toca un 10% y lo debo hacer. Eh, Conozco, comprendo, tengo que hacer los estudios como tal para lograr cumplir con este cometido. ¿Bien? Y son situaciones que no puedo controlar. Hay otras condiciones que sí pudiera controlar un poquito más, también puede ser que pase de mis manos, pero están más accesibles a mí. Podría ser, por ejemplo, la parte del ambiente micro y tiene que ver con, por ejemplo, los proveedores. Yo sé cuál es la materia prima que yo tengo que comprar, tengo una cartera de proveedores, yo puedo negociar con ellos qué quiero comprar, qué cantidad comprar, yo les voy a pedir, les voy a exigir o les voy a condicionar a ellos, soy yo a ellos quienes les voy a condicionar las entregas, las cantidades, tal vez ellos me van a condicionar a mí el precio, las formas de pago, y nosotros simplemente llegamos a un acuerdo, ¿bien? Esto es empresarial. Eso tiene que ver con la parte, con los recursos materiales, tal vez los recursos financieros, igualmente los recursos tecnológicos. Bien, en algunas ocasiones estamos tomando allí el recurso humano, pero en esencia no es lo más importante, tal vez la mayor relevancia no la tenemos en esa temática que hemos analizado. Sin embargo, en la que les voy a comentar ahora, sí es importante. El recurso humano es fundamental, de por sí es la ciencia, es el protagonista de la temática que vamos a manejar, que es el desarrollo organizacional. El desarrollo es que va creciendo, va mejorando con el tiempo. Al organizacional es referido a la organización o a la empresa. En este caso va creciendo y va mejorando la empresa. Pero se enfoca, el contenido de estudio de esta temática es el recurso humano. Yo quiero lograr el desarrollo organizacional del trabajador en la empresa. ¿Ok? Nosotros, antes de hablar de desarrollo organizacional, se hace necesario conocer un poquito de lo que es el comportamiento organizacional. También se pudiera manejar algo así como si fuera el estudio de la conducta del trabajador en la empresa, psicología del trabajo, también se le puede llamar.
estudio del conductual del trabajador. En esencia, quiero estudiar al trabajador. Me concentro en el trabajador. Esta parte es muy importante. Yo quiero conocer al trabajador para identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias, cuáles son sus potencialidades y aquellos aspectos positivos los refuerzo y los negativos que él pueda presentar en un momento o las debilidades que pueda tener, yo trato de mejorarla, trato de capacitarle para que sea cada vez mejor, se sienta a gusto en la empresa, motivarle a trabajar y que lo haga de manera eficiente. Trabajador contento es trabajador productivo. Eso es lo que nosotros vamos a buscar siempre con el comportamiento organizacional o el estudio del comportamiento organizacional. Resulta que yo tengo una cantidad de trabajadores en la empresa, cada uno es un ser particular, un ser individual, dicen por allí que cada cabeza es un mundo, pero resulta que hay mundos muy parecidos. Entonces yo tengo que tratar de identificar las características de mis trabajadores de forma tal de, vamos a decir, clasificarlos, eh, eh, estandarizarlos en unas ciertas eh, condiciones o características. Todos somos diferentes, todos somos individuales, todos somos una persona en común, en particular, perdón, pero tenemos características comunes. Entonces, en función de esas características es que yo voy a tratar de generar condiciones para que mis trabajadores se sientan a gusto en la empresa donde estamos laborando. En ese sentido, características comunes que pueden tener mis trabajadores en un momento dado, de acuerdo al comportamiento organizacional, de acuerdo a su conducta, su forma de trabajar. Nos enfocamos hacia características como lo que es la edad, lo que es el estado civil, la experiencia, el trabajo que tiene, la formación académica que ha recibido. También pudiéramos estar considerando el sexo como tal, lo que es la preparación académica, eh, gustos personales, intereses particulares, hobbies, entre otros. Bien. Eh, Cuando yo hablo de las edades, estaríamos hablando de los grupos de edad. Eh, las personas que tienen en un rango tal vez de 5 o 10 años de vida, entre 20, 25, 20, 30 años, tienen unos intereses por lo general comunes o muy similares, que difieren de alguna manera con las personas que tienen entre 30 a 35, de 30 a 40 años, 40 a 45, 40 a 50 años, y así sucesivamente. Bien. Entonces, en función de ello, los vamos agrupando y vamos identificando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias, cuáles son las cosas que yo les puedo ofrecer. El estado civil, eres casado, eres soltero, eres viudo, tienes hijos, ascendencias, descendencias, quienes dependen de ti. Soy casada, tengo hijos, tengo padres, soy soltera, tengo hijos. Soy soltera, no tengo hijos, pero sí tengo padres que dependen de mí. Soy totalmente independiente, ni casada, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni nada. O sea, todo trabajo para mí, por mí. Entonces, son características muy diferentes que te puedo ofrecer como empresa. ¿Qué me puedes tú ofrecer como trabajador a la empresa? Bien, entonces en función de esto vamos buscando a las personas. ¿Cómo nos motivo? No puedo motivar de la misma manera a un trabajador que esté casado, a uno que esté soltero, a uno que esté, digamos, con deudas, a uno que esté solvente. Bien, esa es la idea de conocer al trabajador, estandarizarlo, buscar cómo lo voy a capacitar en un momento dado,
a instruir en un momento dado. Resulta que cuando yo monto mi empresa, creo mi empresa, contrato a mi trabajador, busco que él se desarrolle con nosotros, que él crezca con nosotros como trabajador junto a la empresa. Y entonces en ese sentido, yo voy a buscar que él ponga en práctica la mayor cantidad de potencialidades que tenemos. Identifique cuánto tiempo quiere quedarse en la empresa, hasta dónde quiere llegar. Si yo lo estoy contratando como un obrero, quiero que él toda la vida trabaje conmigo como obrero, o quiero que de alguna manera él sea supervisor de la parte operativa, pase incluso a ser, no sé, gerente en un momento dado. Ya, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo tú vas a poner un obrero a ser un gerente? Bueno, porque él va a estar en la empresa por años y él va a recibir capacitación, se va a desarrollar. Por eso es que digo que va a ir creciendo la empresa. Si el trabajador le gusta estudiar, pues démosle la oportunidad de estudiar. Si al trabajador no le gusta estudiar, no sabemos. No perdamos el tiempo en darle estudios. Pero si a él le gusta mejorar su parte práctica, su parte operativa, pues démosle capacitación para que logre esto. Bien, esta parte es bien chévere, bien fundamental como tal. Nosotros tenemos que hacer que el trabajador sea un recurso humano para la empresa, pero que no se quede solamente como ese elemento con el que contamos allí en un momento dado, sino que él vaya mejorando con el tiempo, vaya aprendiendo nuevas cosas, vaya explotando su potencial y por consiguiente se convierta en talento humano. Si yo sigo invirtiendo en mi recurso humano, ya no solamente va a ser un talento, sino que va a ser un capital, es donde yo invertí dinero y yo quiero obtener una ganancia. Porque esa persona a la larga va a trabajar para mí en un cargo, ocupando mejor función, dándome mejores resultados y con la capacidad de instruir, ya casi termino, de instruir a las personas que vienen atrás de él. ¿Ok? Por eso es que yo voy a obtener una ganancia de ese trabajador. Lo voy a capacitar y voy a obtener un capital. Hay formas de capacitarle, hay formas de desarrollarle. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bien, como tal, ¿qué me permite a mí el desarrollo? Lograr cambios de perspectivas, lograr cambios en los trabajadores, métodos para mejorar su visión, su forma de trabajar. Yo tengo que identificar esto. Todas las personas no logran asimilar de buena manera los cambios. Entonces yo tengo que motivar, tengo que identificar. Es importante. Por eso es que aplicamos aquellos principios de psicología o de estudio de la conducta de las personas. Trato de conocer a mi trabajador para eh, identificar cuáles son las características, las cosas que debemos mejorar en ellos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, cuál es su visión al cambio. Si es reacio al cambio, nada, no podemos hacer mucho con él. Pero si es proactivo, si es activo, si es aquella persona que quiere innovar, que quiere incursionar en cosas nuevas, es a él el que debemos aprovechar. ¿Ok? Cuando manejemos la temática de desarrollo organizacional, te invito a consultar toda la información pertinente. Bien, te voy a facilitar material, te lo voy a facilitar, te lo voy a dotar. Y en caso de algún tipo de duda, de inquietud, no te detengas, consulta conmigo, bien sea a través del aula virtual, a través de la mensajería instantánea, mensajes a través del chat, del WhatsApp, estamos a la orden. Nosotros tenemos un proyecto de vida personal. Me imagino te lo han pedido en alguna materia, bachillerato, primaria, acá mismo en la universidad. En la empresa también tenemos un proyecto de vida, pero no es un proyecto de vida realmente. Es un proyecto o un plan de trabajo.
un plan profesional. Todo trabajador para nosotros va a tener un plan de laboral, un plan op- eh, ocupacional. Queremos que él logre alcanzar su objetivo, su proyecto laboral, su plan de trabajo como tal. Las empresas invierten en sus trabajadores, no todas, porque no todas tienen esa visión. Ojo, nosotros tenemos que procurar que las empresas donde laboremos tengan esa iniciativa, comprendan de esa iniciativa, esa idea de invertir en el trabajador para hacerlo cada vez más productivo. ¿Vale? Revisa qué es el recurso humano, qué es el capital humano, qué es el talento humano y qué quieres ser tú en la empresa y qué quieres que tus trabajadores sean en la empresa. Desarrollo organizacional es una tarea muy importante. Te invito a estudiar al respecto. ¿Vale? Gracias.